Muy buenos días. Mi nombre es Bernardo Antonio Ramírez Mercado. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. La unidad es la 2, la actividad es la complementaria, aprendiendo a explicar. Y el objetivo es aplicar la integral para solucionar problemas específicos. Comencemos. Vamos a hacer una pequeña introducción dando todos los puntos que aprendimos en esta unidad. Primeramente, aprendimos acerca de la integral de Riemann, que nos muestra que cuando integramos lo que estamos haciendo es el límite de una suma. Viene dado por esta fórmula, que es la integral en el intervalo AB de una función con respecto a la diferencial de x. Nos dice que esa integral es el límite de una suma, donde f de x y por delta y son las áreas de los rectángulos. Esta fórmula indica que la integral definida de una función integrable puede aproximarse dentro de cualquier grado de exactitud mediante la suma de Riemann. La suma de Riemann puede interpretarse como una suma de áreas de los rectángulos de aproximación. Vamos a ver un diagramita en GeoGebra, cómo es que se hace la suma de todos estos rectángulos, y la exactitud que tengamos es mientras más rectángulos hagamos, mejor será nuestro valor de aproximación del área bajo la curva. También aprendimos acerca del teorema fundamental del cálculo, el cual permite calcular con gran facilidad áreas e integrales sin tener que calcularlas como límites de suma. El teorema fundamental del cálculo parte 1 nos dice que si una función es continua en el intervalo AB, la derivada de la antiderivada, que nos dice esta expresión, igual acá la derivada de la antiderivada de una función es la misma función, y establece la relación entre los conceptos fundamentales de derivada e integral como operaciones inversas. El teorema fundamental del cálculo parte 2 nos dice que si la función f es continua en el intervalo AB, la antiderivada de una función con respecto a x puede determinarse evaluando a la antiderivada de a menos la antiderivada de b. También aprendimos acerca de los métodos de integración. Los principales son integración por cambio de variable o sustitución, la integración por partes, la integración por fracciones parciales y la integración por sustitución trigonométrica. También vimos las aplicaciones de la integral, entre las cuales nos encontramos acerca del área entre dos curvas, en la cual hay que restarle a la integral de arriba la integral de abajo. En este ejemplo vemos que es la diferencia de las dos funciones en valor absoluto y lo integramos y tendremos el área comprendida entre dos funciones. También encontramos la fórmula de área de sólidos de revolución, que está dada por esta fórmula, en la que Rx es la distancia entre el eje de giro y la función, y vemos que adentro del radical se encuentra la derivada de la función elevada al cuadrado. También aprendimos en las aplicaciones de la integral a sacar volúmenes de sólidos de revolución, en la cual el área integrando el volumen es la integral del área con respecto a x, ya sea para x o para y. También aprendimos los métodos de encontrar el volumen por el método de disco. Aquí observamos que el disco
es una suma de discos, un sólido de revolución, en el cual el área del disco es pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen es pi, que es una constante, sale, aquí vendría siendo el radio al cuadrado, la función f de x al cuadrado, y con eso sacamos por el método de los discos, haciendo la suma de todos los discos. También aprendimos acerca del método de la arandela, el cual el volumen de un sólido hueco puede calcularse restando el volumen del sólido formado por la región limitada por g de x, o volumen interno, al volumen del sólido formado por la región limitada por f de x, o el volumen externo. Esto quiere decir que a la región externa le vamos a restar la región interna. Ambas van al cuadrado y a la externa se le resta la interna. Y se integra y encontramos el volumen del sólido de revolución. Un ejemplo de eso lo hicimos en la actividad pasada, que es cuando graficamos nuestro toroide. Entonces, algunas de las aplicaciones que tiene el cálculo integral es el contra los volúmenes de sólidos de revolución. Aquí tenemos un problema. El volumen, vamos a calcular el volumen de un barril de vino. Un barril de vino tiene un radio en la parte superior de 30 centímetros y un radio en el centro de 40 centímetros. La altura del barril es de 1 metro. La pregunta es, ¿cuál es el volumen del barril en litros, suponiendo que la forma de los lados es parabólico o es parabólica? Vamos a colocar el barril en su costado para facilitar el álgebra. Bueno, según el problema nos está diciendo que tenemos un barril, vamos a usar el plano cartesiano, en el cual nos dice que el barril mide 1 metro. Entonces vamos a usar como centro el origen y vamos a recorrernos 50 centímetros hacia la derecha y entonces 50 centímetros para la izquierda, y vamos a tener el largo del barril. Nos dice que de los extremos el radio vale 30, entonces aquí vamos a poner un punto que va a ser 30, y del centro nos dice que vale 40 el radio. Obviamente en la base también va a tener 30, aquí lo ponemos, y desde aquí vamos a graficar nuestra parábola. Pasa por el punto 0,40 y llega a 50,30. Observamos que esta es nuestra parábola y este punto 0,40 va a ser el vértice. Entonces el área de giro, la coordenada de giro va a ser la coordenada X y va a llegar por este lado, exactamente va a pasar por estos puntos, 50, menos 30, ese va a ser el sólido de revolución, que va a ser al girar por el eje X, y se nos va a hacer nuestro sólido de revolución. Sacamos el volumen y vamos a saber cuántos litros le caben a este barril. Ok, bueno, aquí grafiqué. 0,40 va a ser nuestro vértice y uno de los puntos por los cuales va a pasar la parábola es 50,30 o negativo 50,30. Bueno, necesitamos encontrar la ecuación de una parábola con vértice en 0,40 y que pasa por el punto 50,30. Utilizamos la fórmula cuando la parábola va hacia abajo y está dado por la fórmula x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, aquí donde h y k son los puntos del vértice. Aquí h y k son los puntos del vértice, entonces los sustituimos en nuestra fórmula. H y k es 0,40 y nos da x cuadrada es igual a 4p y menos 40. Uno de los puntos en los cuales satisface la ecuación
de la parábola es el punto 50,30. Entonces lo sustituimos, x es 50 y y es 30. Todo esto para encontrar el valor de 4p. Entonces sustituimos 50 al cuadrado es igual a 4p, 30 menos 40 nos da 2500 es igual a 4p por negativo 10. Despejamos 4p, el menos 10 se está multiplicando, pasa dividiendo y encontramos finalmente el valor de 4p que es igual a negativo 250. Así que la ecuación del barril es x cuadrado es igual a 4p y menos 40. Entonces sustituimos el valor de 4p que nos salió negativo 250 y vamos a despejar ahora la y. Como va a girar por el eje x, tenemos que sacar f de x y f de x es y. Aquí ya pasamos el 250 negativo que está multiplicando, pasa dividiendo, y ahora este negativo 40 que está restando va a pasar sumando. Lo invertimos y tenemos la ecuación del barril que es y es igual a negativo x cuadrado sobre 250 más 40. Esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar para encontrar el volumen. Necesitamos encontrar el volumen del barril que se genera cuando giramos esta parábola entre negativo 50 y x es igual a 50 alrededor del eje x. Ahora aplicamos la fórmula para el volumen de un sólido de revolución que viene dado por volumen es igual a pi por la integral del intervalo de a hasta b de f de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces sustituimos f de x es nuestra ecuación que acabamos de encontrar, negativo x al cuadrado sobre 250 más 40 elevado al cuadrado. Desarrollamos el trinomio, desarrollamos el binomio. El binomio al cuadrado binomio. Ok, desarrollamos entonces el binomio y nos queda que es el cuadrado del primero, que es negativo, se hace positivo, x a la cuarta, 250 por 250 nos da 62.500. Luego el producto del primero por el segundo, 40 por 2 son 80, que multiplica negativo, nos da negativo, 80x al cuadrado sobre 250, y luego el cuadrado de 40 son 1600. La integral de la suma es la suma de las integrales, entonces, como tenemos aquí suma o resta de integrales, quiere decir que vamos a hacer la integral de cada uno. Por esta regla, por la suma de la integral de una suma es la suma de las integrales, suma o resta de las integrales. Entonces tenemos tres integrales las cuales vamos a resolver una por una. Vamos a resolver la primera, que es la integral de x a la cuarta sobre 62.500. Por la fórmula de la propiedad del exponencial, sabemos que aquí sumamos n más 1 y dividimos entre n más 1. X a la cuarta más 1 sobre 4 más 1, y que multiplica 62.500, finalmente nos queda x a la quinta, entre 330 es 312.500. La siguiente integral es 80x al cuadrado sobre 150, el 80 puede salir, la x le sumamos 1 y esa suma la multiplicamos abajo por la propiedad del exponencial, n más 1 sobre n más 1 más una constante. Y finalmente la tercera es 1600 por diferencial de x, el 1600 sale porque es una constante, nada más nos queda la integral de diferencial de x. La primera es la propiedad de la constante por una función, en la cual sabemos que la constante sale de la integral, y la segunda propiedad es la propiedad de la constante 1, que nos dice que aquí tenemos un 1 que sale, integral de una diferencial, únicamente nos queda x. Entonces, nada más nos queda x más una constante, que esa la vamos a poner al final. Sustituimos, esta es nuestra ecuación inicial, y son los resultados que obtuvimos. Ahora valoramos los límites de integración
sustituimos primero el 50, en donde va la x ponemos el 50 y le restamos la misma función con negativo 50. En el siguiente quitamos paréntesis. Aquí tenemos un negativo 50 elevado a un exponente impar. Nos va a dar negativo. El negativo por este negativo se nos hace positivo. Entonces es como si pusiéramos 50 a la quinta. Aquí al multiplicar un negativo por un exponente impar nos va a dar un negativo que multiplica a otro negativo, entonces ese positivo, el positivo por este negativo se hace negativo y nos queda este negativo. Este positivo por este negativo es negativo, por este negativo nos queda positivo. Pero observamos que aquí tenemos 50 a la quinta sobre 312.500, es lo mismo que está aquí, el 80-50 al cubo es lo mismo que está aquí, y 1600 por 50 es lo mismo que está aquí. Es como si tuviéramos dos de cada una, o esta parte la multiplicáramos por 2. Entonces si lo multiplicamos por 2, ese 2 sale de la integral y nos queda nada más en términos de estos tres primeros términos. Esto es para facilitar nuestras operaciones. Bueno, hacemos las operaciones, nos quedan 312.500.000 entre 312.500 menos 80 que multiplica 125.000 entre 750 más 80.000. Hacemos esta división, nos queda 1000, hacemos esta división, sumamos esto, nos queda finalmente 2pi por 67.666.66, hacemos la multiplicación por 2.1416 y nos queda el volumen, son 425.162.20 centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos vamos a convertirlos a litros. Sabemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Aquí se eliminan, o bueno, más bien da 1, el dividir centímetros cúbicos a centímetros cúbicos, lo multiplicamos por litros y nos queda 425.16 litros. El barril puede contener 425.16 litros de vino. Vamos a ver, aquí grafiqué en software GeoGebra nuestro barril. Aquí tenemos la función. Aquí es nuestra función, está graficada. Y vamos a darle animación para ver cómo se desenvuelve el giro de esta parábola que está rotando sobre el eje X. Que aquí lo observamos, este es el eje X, esta parábola está rotando sobre el eje X y nos está formando nuestro barril que estábamos encontrando. Ese es un sólido de revolución al cual le hemos aplicado la integral para encontrar el volumen, y es una de las aplicaciones del cálculo el encontrar volúmenes de sólidos de revolución. Ya casi termina. Ahí termina nuestra animación y quedó hecho nuestro barril. Lo podemos mover. Para observarlo. Y vamos a regresar. ¿Qué aprendí en esta unidad? Aprendí acerca de la integral de Riemann, la cual puede interpretarse como una suma de áreas de los rectángulos de aproximación, ya que cuando integras lo que estás haciendo es el límite de una suma. Las propiedades de la integral definida, el teorema fundamental del cálculo, el cual establece la relación entre los conceptos fundamentales de derivada integral, como operaciones inversas, los métodos de integración más importantes como integración por cambio de variable o sustitución, integración por partes, integración por fracciones parciales e integración por sustitución trigonométrica. Aplicaciones de la integral aplicadas en áreas entre dos curvas, áreas de sólidos de revolución y volúmenes de revolución, métodos de disco y de arandelas,
Además, seguir aprendiendo en software como GeoGebra, muy útil para visualizar funciones, áreas y volúmenes, además de corroborar los resultados en la solución de problemas. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se me presentaron? Las principales dificultades que se me presentaron fue el aprender a utilizar más a fondo los programas para poder visualizar los sólidos de revolución. Además, me llegué a confundir con el eje de giro y la función con respecto a qué variable se integraba, pero finalmente pude resolverlo. Y como conclusión, podemos decir que el cálculo es la herramienta matemática que ha permitido crear nuestra tecnología y estudiar todo lo que nos rodea. El cálculo es un tema apasionante, justamente considerado uno de los mayores logros del intelecto humano. Mis referencias es el libro de Cálculo de una variable de James Stewart, un video para aprender a graficar en GeoGebra, y los softwares que utilicé fue el software GeoGebra, el software Smooth Draw, el software Photoshop y el software Microsoft PowerPoint. Gracias.